Y honestamente hablando, muchas personas que se quedan en el arrebatamiento y que entonces entienden que fue Dios y entonces responden ahora a una conversión más sólida, más lo mismo que se van convirtiendo. El capítulo 7 habla de una multitud que no se puede contar de lo que han salido del periodo de la Gran Tribulación. De la palabra evangelion en el griego como buenas nuevas de salvación. Y eso es el evangelio que se está predicando desde Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres cayeron y el Señor los fue a levantar con palabra de bendición sustentada en aquel descendiente de la mujer. Y ellos entenebrecieron su razonamiento, incluso se autoglorificaron ellos mismos y glorificaron las cosas que Dios había hecho. Tú ves que todo cristiano humilde, nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Que le teme a Dios y le da gloria a Dios. Mire, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el evangelio consiste en tres cosas según esta parte. Dice, temer a Dios, darle gloria a Dios y adorarlo. Se los recomiendo que lean ese capítulo 1 de la carta a los Romanos, para que ustedes vean la falla esencial de esa primera generación. Yo entiendo que hubo una cantidad enorme de pecados que cometieron, pero fueron frutos de no temerle a Dios, de no darle gloria a Dios y de no adorar a Dios. Ahora, saludos y bendiciones, queridos hermanos. Aquí el pastor Pedro Julio para continuar con esta serie de estudios acerca del orden de los tiempos, basado fundamentalmente en el libro del Apocalipsis y utilizando también otros textos alternos. Nosotros quedamos pendientes para este día de hablar acerca de la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, ustedes recordarán que cuando la sexta trompeta fue derramada sobre el río Éufrates, este se secó, un río de más de 2.700 kilómetros, para que sirviera de punto de referencia para los reyes del oriente de Israel poder llegar con cierta facilidad. Entonces, en la batalla del Armagedón se da la segunda venida visible de Jesucristo, ocurre la primera resurrección, ocurre el apresamiento y lanzamiento al abismo del anticristo y del falso profeta, apresamiento y encarcelamiento de Satanás en el abismo, y ocurre también la primera resurrección, que corresponde a aquellos santos que mueren durante el gobierno del anticristo de 7 años. La batalla del Armagedón se conoce así por el nombre del lugar en Israel donde se va a realizar. Es un gran valle muy hermoso, por cierto, con un monte un poquito elevado que se llama Megiddo. Entonces Armagedón es como quien dice ese monte principal en ese valle, y es un lugar harto conocido en la historia del pueblo de Israel por ser un lugar donde se han celebrado grandes batallas. Es conocido también como el Valle de Jezreel. Esta batalla del Armagedón no será una guerra mundial entre naciones o reinos, sino entre ejércitos humanos contra Jesucristo y contra la iglesia que viene con ella en las nubes. Recuerden que 7 años atrás, antes del Armagedón, ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes, un evento que según Primera de Corintios capítulo 15 del 51 en adelante, ocurre al instante, en un pestañeo de los ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces el anticristo, que ocupó el liderazgo mundial, es una persona que de por sí es un engañador, un impostor, porque para nosotros es un anticristo, pero para el pueblo judío será el Mesías. Entonces él recibe trono, poder y autoridad del dragón, que es Satanás, que de por sí es el principal engañador. Entonces el anticristo, durante su gobierno de 7 años, engaña a la gente diciendo otra cosa distinta a la ocurrida. Es decir,
El gobierno que se levanta inmediatamente es arrebatada la iglesia. Jamás va a admitir que fue Cristo que vino a buscar la iglesia. Él podrá decir cualquier otra cosa, como por ejemplo que al desaparecerse la gente, niños, muertos, cadáveres, seres vivos en todas las áreas de la sociedad, que fueron extraterrestres, para luego poder justificar esta batalla del Armagedón, que como veremos más adelante, es incitada por 3 espíritus en forma de ranas que salen del dragón, del falso profeta y del anticristo. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, hay 2 pasajes muy conocidos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 11, y Apocalipsis 1:7, que dice que Cristo va a venir claramente, visiblemente. Incluso en Apocalipsis dice, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Jesús viene por los aires, todo el mundo lo va a ver, lo va a contemplar. Los instigadores para ir a la batalla del Armagedón, como acabamos de decir, pues son el diablo, la bestia y el falso profeta. Pero vamos a verlo con lujo de detalles, leyendo Apocalipsis 16, los versículos 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 16 del mismo capítulo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, como si fuera el mismo Dios conduciéndolo a ese lugar, porque el Señor de la historia es Dios y su palabra se cumple al pie de la letra. En Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy interesante mantener estos 3 textos bíblicos en perspectiva para que uno se dé cuenta cuál es el motivo de ir a la batalla de Armagedón, que no es una guerra horizontal como la conocemos hasta ahora, entre naciones, entre reinos, entre seres humanos, sino una guerra vertical, desde la tierra mirando hacia el cielo, por donde viene Jesucristo, o Cristo desde el cielo mirando a la tierra, donde Él viene a instaurar su reino. Pero antes de eso, pues tiene que vencer todos estos poderes, como dice 1 Corintios 15, que es necesario que todos sus enemigos sean postrados a sus pies para Él poder reinar. Vamos a ver entonces este pasaje que es muy interesante de Apocalipsis 19, 11 al 21. Es el pasaje que describe con lujo de detalle la victoria de Jesucristo en la batalla de Armagedón. Vamos a leerlo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Noten aquí. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mantengan allí el capítulo 17, que dice que pelearán contra el Cordero. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Quiero recordarle que en este punto se cumple literalmente una parte de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando está hablando de que el misterio de iniquidad en el momento actual presente está operando para manifestar al inicuo, al hombre de pecado, pero no lo manifiesta ahora porque alguien se lo impide, que es la presencia del Espíritu Santo como el consolador de la iglesia y como el que convence de pecado al mundo, y la misma presencia de la iglesia. Pero removida la iglesia ya no hay oposición, entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Esto se cumple visiblemente en la batalla del Armagedón. Pero también de forma literal se cumple Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Y también del 44 al 45. Porque allí está hablando de reinos humanos y el reino del anticristo es el último de ellos. Entonces te dice en esa visión de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2, cuando la piedra no cortada con mano de hombre, que es el gobierno de Jesucristo, viene, que es justamente en el Armagedón. Y también Daniel 7, 13 al 28. Ustedes lo pueden leer en sus hogares detenidamente. Allí entonces se ve al anciano de días, que Dios el Padre, y al Hijo del Hombre que viene en una nube. Entonces, y los santos a los cuales les he entregado ese reino. Batalla de Armagedón. Entonces ya vemos aquí que tanto el líder mundial, esa bestia, que la gente decía quién como ella y quién podrá luchar contra ella, ahora ya está en el lago de fuego, junto con el falso profeta. Pero ¿qué pasa con Satanás? Satanás preso en la cárcel del abismo. Vamos a verlo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2. Por eso es que uno le dice al pueblo de Dios, mira, en el momento que yo le estoy hablando, nosotros tenemos poder y autoridad de parte del Señor para reprender, pero no tenemos poder de parte de Dios para atar ni al diablo ni a ningún demonio. Porque dentro de la escatología de Dios eso está reservado para esta parte de Apocalipsis 21 y 2. Y ya Dios tiene designado para eso un ángel poderoso, que es el que tiene la autoridad encomendada de Dios para abrir la cárcel del abismo y encadenar a este ser que es espiritual, pero para que tengamos una idea, aparece una cadena, ¿verdad?, para atarlo por 1000 años. Allí mismo te describe a este personaje, un personaje de 1000 caras, el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, atado por 1000 años. Entonces estos ángeles, que nosotros vemos muchos de ellos activos en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis, cumplen al pie de la letra el mandato que Dios le da. Solo quiero recordarle que el abismo es una cárcel donde hay multitudes de demonios prisioneros. Nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 9 que al sonar la quinta trompeta, un ángel también encomendado de parte de Dios, con autoridad de Dios, vino y abrió esa cárcel. Por un periodo de 5 meses salieron los demonios, que Juan vio que eran tantos que el sol se oscureció. Ahora un ángel ata al diablo y lo aprisiona en ese mismo lugar. Son cárceles que habla primera de Pedro, habla Judas, e incluso primera de Corintios, capítulo 6, si mal no recuerdo, habla de que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles caídos también. Bueno, con la segunda venida visible de Jesucristo, mire lo que ya vemos que está ocurriendo. Todos esos ejércitos que fueron, todos murieron, el anticristo, falso profeta, al lago de fuego, y el diablo al abismo. Ahora allí resucitan todos aquellos que vivieron durante el gobierno del anticristo y que murieron por una razón u otra, básicamente decapitados. Esta primera resurrección no tiene que ver absolutamente nada
con la resurrección de los muertos en Cristo, que ocurrió 7 años antes, cuando Cristo vino a buscar la iglesia. Que la iglesia de Cristo está compuesta por todos los muertos en Cristo y por todos los vivos en Cristo. Todos los muertos en Cristo incluyen parte del Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento y parte de ahora. Según el capítulo 11 del libro de Hebreos, el primer muerto en Cristo es Abel. Es Abel. Mediante la fe, que es una sola, la única, él alcanzó buen testimonio. Solo que lo que Dios le prometió no se lo dio, para que no haya un grupo perfeccionado adelante y otro después. Pero miren, esta persona, según Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 11, mire lo que dice cuando se abre el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En cualquier época, por eso es que la gente se salva. Es por eso. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué le contestaron? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, estas personas están debajo del altar, ya no van al paraíso porque eso se vació en el arrebatamiento de la iglesia, pero están en un lugar de descanso. Pero ellos están preguntando, ¿y hasta qué tiempo vamos a estar aquí? Y no ocurre en nosotros la resurrección. Y le dijeron, tienen que esperar tiempo porque otros también van a ser muertos, igual que ustedes. Es decir, decapitados, como dice Apocalipsis 20, 4 y 5. Veámoslo de una vez. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y allí clarifica bien y dice, esta es la primera resurrección. Quiere decir que el gobierno milenial de Jesucristo es el gran evento que va a dividir la primera resurrección de la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Todos aquellos que viven en el gobierno del anticristo. En el gobierno del anticristo de 7 años. ¿Cómo es que estas personas mueren? Porque la muerte que aquí se menciona es ser decapitados. Entonces, ellos tal vez lo amenazan de darle vida o de quitársela si adoran a la bestia y no adoran a Cristo. Entonces dice que por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios, por no haber adorado a la bestia, por no haber recibido la marca, el número o el sello en su frente ni en sus manos, estas personas fueron decapitados. Fueron decapitados. Entonces son resucitados cuando Cristo viene en su segunda venida visible. Entonces ellos, juntamente con la iglesia de Cristo, que fue arrebatada 7 años atrás, ahora vamos a reinar, vamos a gobernar en esta misma tierra, en lo que se llama el gobierno del anticristo, de Jesucristo, perdón. El gobierno milenial de Jesucristo. Una vez más, cuando vayamos a explicar el gobierno milenial de Cristo, mentalmente vamos a ir a Daniel 2 y a Daniel 7, para que uno vea el reinado del Hijo del Hombre que viene en las nubes, o de la piedra que no fue cortada con mano de hombre. Ahora noten aquí la precisión. Los muertos sin salvación, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de los muertos sin salvación que se siguen acumulando para resucitar en lo que se llama la segunda resurrección y de ahí asistir al juicio del gran trono blanco. Se lo voy a poner en esta perspectiva, miren. Que nosotros sepamos escrituralmente, la primera persona que muere con salvación es Abel.
La Biblia da testimonio de Abel por todas partes. Comenzando con el mismo Génesis capítulo 4, cuando él hace la ofrenda. Cuando hace la ofrenda, que a Dios le agradó tanto su ofrenda como la actitud de él. Sabemos que murió por una causa noble y justa. Su hermano, que se siente mal porque Dios lo rechazó por la actitud, no por la ofrenda, sino por lo que había en su corazón. En vez de arrepentirse, en vez de cambiar, es lo que hace que mata a una persona completamente inocente. Y es una sangre que estaba clamando a Dios. Por eso el Señor salió detrás de Caín para preguntarle por lo que había hecho. Bueno, el primer muerto sin salvación, escrituralmente, yo no sé. Pero hay uno, porque todo esto es una historia. Y la historia tiene un principio y tiene un final. Por lo menos la historia bíblica, porque es lineal. Tiene un principio, tiene un final, no es cíclica. Aunque hayan eventos que se repiten, se parecen. Entonces, ese primer muerto sin salvación está allí en el lugar de tormento desde el día que murió. Y han pasado cientos y miles de años y se siguen acumulando, se siguen acumulando, se siguen acumulando y se siguen acumulando. Cuando la trompeta sonó para el Señor levantar, arrebatar a la iglesia, dice claramente en ambas cartas, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y Primera de Corintios, capítulo 15, está hablando de los muertos en Cristo, de los que son de Él. Entonces, esos son los que son resucitados, y son resucitados con un poder y una autoridad tan grande, que nosotros ya hemos explicado la palabra keleusma, que es la palabra voz de mando que aparece en esa primera carta a los tesalonicenses, porque tiene que ser alguien que tenga tanto, pero tanto poder, que pueda traer a la vida un muerto antiquísimo, resucitarlo, pero resucitarlo para que nunca más vuelva a morir. ¿Por qué le digo esto? Miren, nosotros sabemos escrituralmente que tanto Eliseo como Elías, el Señor Jesucristo, Pablo y Pedro, por lo menos sabemos de esos 5, resucitaron. Fueron instrumentos mediante los cuales se operó el poder de Dios y resucitaron muertos. Muertos que ya tenían cierto tiempo, como es el caso de Lázaro, o de aquellos que son mencionados en Mateo capítulo 27, que dice que salieron después de la resurrección de Cristo. Muertos de allí de la ciudad de Jerusalén, que conocían a su gente. Toda esta persona, absolutamente todas estas personas que fueron resucitados durante los ministerios de esta persona que acabo de mencionarles, todas estas personas murieron de nuevo. Porque lo que el Señor hizo fue un milagro. Y Él hizo muchos milagros, y dentro de los milagros también Él tenía el poder de resucitar a la persona. Pero ninguna de esas resurrecciones eran como la resurrección de Cristo, que se convierte en el modelo de los cristianos que morimos en Él. Porque Cristo resucita precisamente para no ver muerte, para nunca más volver a morir. Entonces ya su cuerpo queda, en otras palabras, inmortalizado, que es lo que Pablo le llama en la primera carta a los Corintios, que lo mortal se vuelva inmortal y que lo corrupto se convierta en incorruptible. Solamente el poder de Dios que sale de su boca puede hacer semejante cosa tan extraordinaria. Entonces, toda esta persona que durante el gobierno del anticristo dieron su vida por Cristo, tal vez muchos de ellos tuvieron la opción de haberse ido en el arrebatamiento de la iglesia, pero por su falta de santidad y consagración, se quedaron. Y muchas personas, fruto de la predicación de los 2 testigos, fruto del testimonio de los 144,000 primeros judíos que son sellados, fruto de la predicación de los 3 ángeles, como están en Apocalipsis 14, muchas personas comenzó a creer en Jesucristo. Pero nota el precio para ellos sostener su creencia, la cabeza. Estas personas fueron decapitados. Sumémosle a eso que muchos de ellos también murieron porque lo alcanzó la misma vejez, lo alcanzó la muerte, la agonía, la persecución, las aflicciones, las tribulaciones. Cualquiera que sea el caso, todas las personas que mueren, miren, por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y no adoran a la bestia en ese gobierno del anticristo, y mueren, ellos van a resucitar en la primera resurrección.
Yo quisiera que ustedes también lo vean en el capítulo 12 de Apocalipsis, para que ustedes vean que allí se habla de la sangre de Cristo. Porque el único medio mediante el cual los pecados pueden ser limpiados y perdonados es por el acto redentivo de Jesús, es por su sangre. Es decir, estas personas ya no están en el tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia es ahora, el favor inmerecido de Dios está ahora. Es como que Dios ha hecho un alto y dentro de su beneplácito, dentro de su voluntad, Dios ha dado una gran oportunidad. Fíjese que en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice que Dios ha pasado por alto los pecados, la ignorancia de este tiempo, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Romanos capítulo 10, verso 13, que Pablo lo toma de Joel capítulo 2, el verso 13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, con todo y que hay persecuciones en algunas áreas del mundo, y hay persecución porque hay una lucha muy grande entre el materialismo, el consumismo y la vida espiritual, no se puede comparar con la persecución que va a haber durante el gobierno del anticristo. Entonces ahora es un tiempo de gracia, ahora es un tiempo de oportunidad, pero en aquel tiempo estamos hablando de ser decapitados. Nosotros no podemos esconder lo que dice la palabra. Tampoco estamos estimulando a la persona para que digan: yo me voy en el segundo viaje, como algunos coloquialmente dicen. No, porque no es una opción. Tú no sabes si va a llegar a ese tiempo. Lo que la Biblia te dice es que ahora te santifiques y te purifiques como Cristo es puro. Pero el capítulo 7 de Apocalipsis también es extraordinario, porque allí a Juan le presentan una multitud grande de personas. Y le dicen: Juan, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde han venido? Él dice: yo no lo sé. Y le dice: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Tú ves, tanto el capítulo 7 de Apocalipsis como el capítulo 12, como aquí el capítulo 20, te habla del testimonio, te habla de la palabra, te habla de la sangre de Jesucristo, que es lo que ahora mismo uno tiene que sostener y que mantener por nuestro propio bien. Así es, queridos hermanos, que no nos dejemos turbar por ninguna corriente de doctrina, y las personas se sienten amos y señores de las redes sociales y escriben cualquier cosa, especialmente de una supuesta tercera guerra mundial que ellos ven que está en el horizonte. Entonces la confunden con Armagedón. Tenga presente que Armagedón no es ninguna tercera guerra mundial. Que Armagedón no es una guerra de gente contra gente, que no es una guerra de pueblo contra pueblo, nación contra nación. Armagedón es una batalla entre ejércitos humanos contra Jesucristo y la iglesia, que vienen por los aires, por las nubes, en su segunda venida visible. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que damos gracias a Dios, gracias a ustedes por su atención prestada, y en la próxima ocasión entonces vamos a estar hablando de ese gobierno milenial de Jesucristo, y vamos a ver sobre quiénes gobierna la iglesia y los que fueron resucitados en esta primera resurrección. La diezmada población que quedó y los pocos salvos que encontramos que no murieron, sobre qué tipo de personas vamos a reinar, qué va a pasar al final de los 1000 años. Y bueno, vamos a ver esa parte muy interesante dentro de la escatología del Señor. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta la próxima. A ver, el gobierno milenial de Jesucristo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Déjeme decirle que esa porción de la promesa no se ha cumplido, porque David en el cielo nunca ha tenido trono. Es decir, en el cielo nadie ha tenido trono aparte de Dios, y la iglesia le han prometido tronos al que vence en Cristo Jesús. Entonces la iglesia recibe autoridad sobre las naciones y la va a regir con vara de hierro, que es la característica de Cristo y su gobierno durante el milenio. Porque el periodo en el cual estamos viviendo es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la iglesia.
Y aunque nosotros sufrimos persecuciones, aflicciones, tribulación, padecimiento, no vamos a pasar lo que se llama la gran tribulación.